Buenas noches, camaradas, son las 9:33 de este 22 de agosto del 2019 y aquí desde la Puebla Vigila, como siempre, compartiendo con ustedes dudas, análisis, comentando algo de lo que está pasando alrededor nuestro, ¿no? De política o de la vida social, que es lo que más me interesa. Vamos a hablar hoy de un poquito del anarquismo, de la anarquía. Siempre les he dicho, yo me considero anarquista, no soy anarquista institucional, porque hay un anarquismo institucional. El anarquismo institucional dice que no debes de tener partido político, bueno, principalmente por eso yo no puedo ser institucional. No me he acercado mucho a la lectura del anarquismo, al único anarquista que he leído y que me falta todavía leer más de él es a Ricardo Flores Magón, porque no sé, ¿no? Soy muy nacionalista, me dirán muy necia, no he leído a Marx ni a Lenin. Bueno, sí, a Marx lo comencé a leer, recuerdo, estaba chica, pero no sé, tengo una vena que tendrá que ver, ¿no? Mis papás, mi abuela de alguna manera se vino como desplazada, no fueron las autoridades, fue el mismo, pues ya saben, problemas de tierras, la amenazaron, se quedó viuda, las tierras, mi abuelo era el que tenía las tierras y pues, obviamente que las iba a repartir cuando llegó la revolución agraria. Mi abuelo muere antes que nada, murió, antes que pudiera hacer nada murió. Mi abuela pues tenía 5 hijos, a esos hijos les iba a tocar un pedazo de tierra y resulta que pues la gente del pueblo no quiso que les tocara tierra y o se van o se mueren. Entonces, mi papá se vino, era arriero, pues era más rojillo que nada, pero desgraciadamente estuvo en el partido que estaba tantos años. Pero pues tengo eso, ¿no? esa cosa que me hace sentir identificarme con los anarquistas al 100%, bueno, al 99.9% únicamente por lo que es el partido. Anarquía no es desorden, repito, defiendo a la anarquía y la voy a seguir defendiendo, el anarquismo, por el resto que me queda de vida, porque no es desorden. Un anarquista no es desordenado. Que no, falta de control tampoco, porque puede tener un control sobre él mismo. Podemos tener un control sobre nosotros mismos, que tampoco nos gusta la palabra control, ¿eh? La detestamos, odiamos esa palabra. La palabra autoridad y control es algo así que nos cae de peso. No nos cae bien, pero existe, ahí está. Y bueno, tenemos que lidiar con ellas. Pero no nos cae. Entonces, no, tampoco nos controlamos, simplemente fluimos. Fluimos con la naturaleza de nosotros que es la humanidad, con la naturaleza que es, con lo natural que es convivir con alguien, son como, se me olvida esto de los carros, sí, que están trabajando, no es uno nada más, sino son ambos, vamos por la vida, fluyendo, ¿sí? Entonces, nos gusta mucho conocer, estudiar, pero el anarquismo, repito, no somos delincuentes, no todos somos violentos ni rabiosos. Hay rabia, sí, hay rabia, hay violencia, sí, porque la violencia es una característica
humana, innata, intrínseca a la humanidad. Entonces, la violencia que nosotros, cuando nosotros nos tornamos violentos, tal vez muchos de los que me escuchan igual van a decir, ¿no? Bueno, obviamente, si yo me tengo que defender, me pongo violento, sí, pero nosotros a lo mejor no nos defendemos todo el tiempo. A lo mejor dirán, ven moros con tranchetes y sacamos las uñas y nos defendemos, pero es que somos muy sensibles al autoritarismo, al totalitarismo, como que lo olfateamos. Entonces, si esto lo juntan imagínense si yo, cuando era joven, más joven de lo que soy ahorita, ¿verdad? En estas preciosas canas, hubiera descubierto que realmente yo soy anarquista, pues quién sabe, pues los jóvenes tienen ya de por sí, hombres y mujeres tienen ya mucha fuerza, ¿no? De por sí ya la tienen. Entonces, viva el anarquismo, viva la anarquía, viva la anarquía, que no es desorden, repito, simplemente no soportamos la injusticia, y menos la injusticia en manos de los que se llaman autoridades. No la soportamos. Y sí somos capaces de muchas cosas, ¿no? De matar no, pero sí somos capaces de muchas cosas. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque en la marcha de feministas que hubo desde el viernes, creo que hubo el sábado, que otra vez, no estuve muy bien enterada, a pesar de ver las noticias, en esas marchas sí iban anarquistas de verdad, sí iban anarquistas de verdad, pero hay que tener mucho cuidado, y aquí quiero hacer un comentario para los anarquistas que me estén oyendo, viendo, que de antemano les agradezco. Alguna vez yo leí, es que soy muy chistosa, tan no soporto la manipulación, tan no soporto, que a veces sí caigo, pero de manera muy tonta, tan no soporto el autoritarismo, que apenas si abro un libro y veo algo de eso, ya no me gusta, ya no lo leo. Perdón, ese es uno de mis tantos defectos, pero ya no lo leo. Eso me pasó con El Principito, que les puedo decir, para mí El Principito está escrito por un capitalista, totalmente, ¿no? Y para seguir con esta cosa, y lo peor es que se le sigue dando hasta en la izquierda, en todo esto, importancia a este libro. La verdad, no me gustó, no lo terminé. A Marx lo empecé a leer El Capitán, y no me gustó, les voy a decir por qué, porque no sé, yo nací con un antigringuismo en las venas, antieuropeísmo, de verdad yo creo que nací así, no sé, o sea, mis papás sí nacionalistas, pero yo creo que me paso, ¿no? Entonces, a Marx, cuando lo leí, yo dije, bueno, ¿qué es esto? Este libro está escrito para que exploten a los trabajadores. Eso fue lo que yo percibí. Entonces, eso sumado a que no, o lo otro sumado a lo que leí, como sea, no se sabe aquí quién fue primero, si el huevo o la gallina, entonces igual estamos en ese caso, pues ya no lo continué leyendo. Y oigo, ¿no? Que Marx y Lenin, de Lenin sí me agrada más, la verdad no lo he leído lo suficiente, no puedo hablar mucho, pero también por eso de que rechazo el eurocentrismo, ¿no? Les voy a dar una teoría que creo que
muchos compartimos con Carmelo Ramírez, que pues, ha de andar por ahí en alguna pluma de un escudo de un guerrero, no sé, de esas nuevas que hacen, ¿no? Debe de andar. Coincidíamos un poco en esto, en que vinieron, me dio calor, vinieron, como dice la canción de La Malinche, nos quitaron nuestro pan, nuestro dinero, pero también nos quitaron nuestra sabiduría, también nos quitaron nuestra experiencia. Escuchen la canción, muy, muy sabia esa canción, es de Pablo Milanés, que la debemos de oír mucho, y se llama Canción por la Unidad de América Latina, creo que sí. Y ahí dice muy claro, nos quitaron nuestras experiencias. Y las experiencias, yo como psicóloga les digo, las experiencias son la fortaleza para que una persona salga adelante. Las experiencias, ¿qué experimentaste cuando tenías 5 años? ¿Cómo lo viviste? Si recuerdas, algo aprendiste. Pues la experiencia que nos quitaron fue en esos códigos que quemaron. Fueron tantísimas cosas, imagínense todo el mundo que hay encerrado ahí. Entonces, también por eso rechazamos, coincidía con Carmelo, repito, también por eso rechazamos cosas de afuera, porque ¿qué pasa con lo que se generó aquí? ¿Qué pasa? Obviamente que pudo haber coincidido con algo de afuera, porque la sinergia siempre ha existido. No se ha dado tanto como ahora. Ahora esta maravilla, las benditas redes, como dice Andrés Manuel, es lo que esa sinergia que ya existía de por sí, por ser raza humana, pues la levanta más, ¿sí? Entonces, ya se me olvidó el asiento. No. Entonces, esa sinergia se iba dando y se podía dar, pero ¿qué es lo que descubrieron los nuestros? Nos vinieron a violentar. De hecho, también estamos conmemorando, recordando, ¿cómo se dirá? Pues los 500 años de una invasión terrorífica, de un genocidio terrorífico, también, ¿no? Entonces nos vinieron, nos violentaron, nos violaron. O sea, hago una semejanza de lo que pasó como a un niño, porque éramos como niños, tal vez emocionalmente, no culturalmente, ni tecnológicamente, bueno, hablando de matemáticas y esto, no, porque estábamos muchísimo más avanzados que los mismos europeos, y ese avance precisamente es lo que destruyeron, y hay pocos que enarbolan una y otra vez, porque sí lo tenemos que hacer, y más en estos 500 años de martirio, más se debe de estar diciendo. Entonces, nos quitaron eso. Fue como una violación a un puberto, donde le destruyeron la vida, pero además de que lo violaron, le quitaron todo. Porque, bueno, si se viola a un niño, bueno, puede seguir teniendo sus papás, puede seguir teniendo, puede recuperarse, irse recuperando de algo. Pero en general a la población nos quitaron todo. Entonces, pues esa es otra de las razones, ¿no? Por las que no comparto mucho esto. Pero bueno, ahora vamos al meollo del asunto. ¿Por qué estaba hablando del anarquismo? ¿Por qué? Me llama mucho la atención que el anarquismo institucional
en los libros que yo llegué a leer también, que comencé a leer y algo no me gustó, porque, o sea, son ateos, pero hablan de Dios y de una existencia, y de un ser, o sea, no entiendo, simplemente no existe, así, no existe, no hay posibilidad, pero por la influencia, ¿no? La influencia que se vivió, yo era católica, y miren que fui muy creyente, pero pues por más que quería, la verdad es que me daba cuenta yo misma y desde chiquita sucedió. No era. No, nada más no era por ahí la cosa, simplemente no era. Bueno, entonces en libros de Bakunin principalmente, pues siempre se dice, ¿no? Y también incluso Ricardo Flores Magón lo decía, acabar con el Estado. ¿Pero por qué? En la época de Ricardo Flores Magón y también de Bakunin, el Estado era un Estado fascista, era un Estado que dañaba la libertad del pueblo, y como anarquistas estaban en contra de ese Estado. Sin embargo, fíjense qué coincidencia de ese dicho con el neoliberalismo. El neoliberalismo también va contra el Estado, también va a destruir al Estado. Entonces yo me quedo muy pensativo en esto, cómo a lo mejor ese anarquismo del que hablaban por ahí en el siglo XVIII, todavía XIX, fue tomado, que de hecho sí pasa, fue tomado por los poderosos, fue tomado por los que se llamaban poderosos, por las monarquías, por los imperios, que son los que más dañan, fue tomado a su favor, sí, o sea, sí, hay que acabar con el Estado. Entonces ya ven una bolita de monitos ahí. No, es que ustedes ¿qué quieren? A ver, no, pues acabar con el Estado. Tienes razón, hay que acabar con el Estado. Pero ¿quién lo dice? Los que se creen poderosos, los dueños del dinero. Acabar con el Estado. Cuando el Estado obviamente tiene muchas facciones, y al usar todas esas facciones para manipular, para controlar, para reprimir, es el dichoso fascismo, ¿verdad? Bueno, entonces, pues estos señores del dinero quieren acabar con el Estado porque el Estado les estorba. El Estado es para un gobierno socialista. Un gobierno socialista sabe, utilizar las facciones del Estado en bien de la población para no, bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Entonces, lo que les estaba diciendo, el anarquismo tenía como finalidad, pues el anarquismo institucional, acabar con el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, los estados que en aquel entonces atacaban los anarquistas, pues eran fascistas, eran estados que tomaban todas las facciones que tiene el Estado, que es la iglesia, los medios de comunicación, principalmente, las empresas, los empresarios, todo lo tomaban para manipular, para controlar, para totalizar y mantener bajo su autoridad a la población. Sí, pero después, pues vamos evolucionando como sociedades, se van encontrando más caminos, se le dio paso a la democracia, desde la democracia de la que hablaban los griegos, que no es la misma democracia que vivimos, porque en la democracia de la que hablaban los griegos, la mujer no aparecía, ¿no? De hecho,
se consideraba uno de los creadores más liberales. Sin embargo, pues existía eso. Entonces, pues ya no lo eran, ya no eran el mismo estado de esos anarquistas a más adelante. Se empezaron a dar los partidos políticos tenían diferentes ideologías, la ideología de la liberación, más bien de la libertad, porque esto de la liberación luego les digo. Entonces fue pasando eso, y el anarquismo se lo fueron quedando quienes querían utilizar al Estado para sus medios. Estamos hablando de los poderosos, económicamente hablando, que se dan en los feudos, en las monarquías, en los imperios, donde están mayormente, y quieren controlar todo y quieren seguir teniendo todo a su favor, a su alcance. Entonces, pues ya no era igual, ya tenía que ir cambiando. Ya el anarquismo ya no era tan activo como lo fue en aquellos momentos en los que, por ejemplo, Ricardo Flores Magón sí ponía bombas, sí ponía bombas, sí lo hacía porque era un estado fascista en el que estaba. En Europa igualmente, las mujeres anarquistas también estaban en esa misma situación. Entonces tenían que utilizar la fuerza, pues no tanto física, sino la violencia con artefactos para hacerse oír, para protestar, para hacerse. No había permiso, no había todavía una conciencia social tan clara como lo ha habido más adelante en las sociedades para organizarse. No había. Entonces alguien tenía que hacerlo, y ese alguien pues tenía mucha rabia, sentía mucho coraje y utilizaba eso. Pero eso fue en esos inicios. Más adelante pues ya las sociedades se fueron organizando más, había más que los sindicatos, los obreros, ya había más organizaciones y se podía dar la lucha, la protesta de otras formas. Pero la anarquía sigue y va a seguir, va a seguir. Pero esto depende de los gobiernos, de que los verdaderos anarquistas pues nos mantengamos tranquilos. No es amenaza, no, yo ya no puedo levantar una piedra, y no porque me falte fuerza, sino porque ya no se me antoja pues hacerlo, pues. Entonces, a lo que voy es a lo siguiente: los poderosos, los del dinero, ven en el Estado, ve en las leyes que ha puesto el Estado, que la siguen las personas. Entonces dicen, bueno, vamos a utilizar estas leyes para que estas personas nos beneficien a nosotros, y vamos a ir disminuyendo el Estado, disminuyéndolo. Entonces, esto me llama mucho la atención por lo que pasó en la marcha anarquista, en la marcha no anarquista, en la marcha feminazi, en la marcha de las mujeres en estos últimos días. Porque me entero, y las raíces, ya lo sabemos, las raíces fascistas del PAN aparecen y ahora salen. Y esto me llama la atención porque por ahí se dijo que les dieron instrucciones desde el ITAM que se taparan los tatuajes, que se iban vestidas de negro. Me llama la atención porque es al Estado al que se le está atacando, es al Estado al que, bueno, ya no, porque ya entró un nuevo gobierno y está rescatando al Estado de las garras de esos que querían destruirlo, porque finalmente el Estado somos nosotros.
aunque en algún momento el mismo Estado fascista dijo, para amenazar a la gente, el Estado somos todos. No, el Estado somos todos cuando existe un gobierno que sabe llevar que sabe llevar y dejar libres las facciones del Estado, y que todas esas facciones sirvan al Estado, que somos todos. ¿Sí me entienden? Bueno, entonces los panistas están detrás de todo esto. Ya salió el peine, una diputada panista, la fuerza con la que hicieron los destrozos, las pintas que hicieron, monumentos que para el PAN siempre han significado lo menos. Nosotros, y yo misma lo dije, es más importante nuestra vida que una piedra. Nada más que aquí ya es otra cosa. Ya cuando vemos que las que entraron ahí son estas personas de este partido y que tienen un historial fascista, entonces ya cambia la cosa, porque ellas lo están haciendo con una intención política, con una intención, ni siquiera política, porque política lo es toda, con una intención partidista. Ya lo están haciendo con una intención de bloquear al gobierno, de bloquear al presidente. Eso es lo que están haciendo. Entonces me llama la atención. Ellos, ese fascismo, híjole, quiere acabar con el Estado, pero para que el Estado esté al servicio de ellos, para que el Estado, con sus corruptelas, con sus olvidos, siga al servicio de ellos y les siga dando la oportunidad de enriquecerse más y hacerse grandes ante los imperios y las monarquías, que es lo que les interesa, desgraciadamente, únicamente aquí. Y por último, porque ya me pasé un poquito, también me llama la atención que esa misma violencia que se vivió en esta última marcha es la misma violencia que los escuálidos en Venezuela utilizan para atacar al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y se encapuchan también, y bueno, aquí yo no he oído que digan de anarcos, no lo he oído, tal vez, no sé, pero estamos hablando en las formas de actuar y en la violencia. Entonces, pues ya se van aclarando las cosas, pero yo sigo defendiendo el anarquismo, el que nace del alma de la gente. Lo sigo defendiendo porque los anarquistas, repito, no somos violentos nada más porque sí. Pueden existir cosas muy profundas para que lo seamos, y si tenemos un gobierno que está al cuidado del pueblo, no tenemos razón alguna por la que ponernos así. Lo único que sí les digo es que ya no queremos más desaparecidas, no queremos ninguna más violada. Sí queremos que todas las facciones del Estado, unidas en un solo protocolo de seguridad, cuiden la seguridad principalmente de las mujeres, desde la recién nacida hasta la de 99, 115 años o más. Sí queremos eso, queremos que se nos cuiden, no queremos más violadas, no queremos más desaparecidas. Nosotras vamos a hacer lo propio, pero el Estado sí tiene que cuidarnos y mucho. ¡Vivan las mujeres!